De videos acerca de amplificadores. Vamos a comenzar con una serie de videos acerca de amplificadores operacionales. Lo primero que debemos ver es qué es un amplificador operacional ideal. Un amplificador operacional ideal se puede representar con este diagrama. Este diagrama nos dice que vamos a tener una entrada o un voltaje o una señal en la entrada del amplificador operacional y que la salida va a tener un valor relacionado con una fuente de voltaje controlada por voltaje. O sea, vamos a multiplicar por A el voltaje inicial. A es una ganancia, entonces lo que nos está diciendo es que el voltaje de entrada, VI, se va a amplificar a la salida. También podemos representar el amplificador operacional ideal con este símbolo, donde vamos a tener una salida, VO de output, vamos a tener dos entradas de alimentación que se le conocen como BS- y BS+, y vamos a tener dos entradas más, pero este es por donde vamos a colocar nosotros la señal y se llaman B- y B+, respectivamente. A la entrada B- y B+, vamos a colocar nosotros nuestra señal con la que vamos a trabajar. A la entrada B- se le conoce como entrada inversora y a la entrada B+ se le conoce como entrada no inversora. Las entradas BS+ y BS- son entradas de alimentación. Vamos a necesitar un voltaje para que este amplificador operacional funcione. Entonces, para suministrar la energía vamos a tener estas dos entradas. Esta entrada BS- quiere decir que vamos a colocar por esta terminal un voltaje negativo y en BS+ vamos a colocar voltajes positivos. Esto nos da la característica de que a la salida de VO vamos a poder tener voltajes positivos y voltajes negativos. En otro tipo de componentes electrónicos únicamente tenemos salidas o positivas o salidas negativas. En este amplificador vamos a tener ambas. Al amplificador operacional ideal lo utilizamos o se utiliza teóricamente para facilitar los cálculos en circuitos que contengan amplificadores operacionales reales. Para poder simplificar estos cálculos necesitamos conocer cuáles son sus parámetros del amplificador ideal. Vamos a comenzar con que la ganancia de un amplificador operacional pues debe ser lo más grande posible, como su nombre lo dice, amplificador operacional, quiere decir que vamos a amplificar las señales. Entonces, entre más grande sea esta amplificación, mejor va a ser el comportamiento de nuestro dispositivo. Como se ve en este diagrama, la variable A es la ganancia. Entonces, si queremos amplificar una señal, necesitamos que la ganancia o la variable A sea infinita. Esto quiere decir que nuestro amplificador operacional va a poder amplificar las señales tanto como nosotros deseemos. Otra propiedad del amplificador operacional es la impedancia de entrada. Si tenemos nuestro amplificador operacional, como sabemos de nuestras clases de circuitos, todo circuito va a tener una resistencia, todo cable tiene una resistencia. Si nosotros ingresamos una señal por alguna de estas dos terminales, necesitamos ingresar esta señal con una fuente de alimentación, ya sea DC o AC. Mayormente se utilizan fuentes de AC. Lo que queremos es que esta fuente no sea demasiado exigida, o sea, que le estemos suministrando o pidiéndole una corriente demasiado grande, ¿no? Que tienda a infinito. Entonces lo que queremos es que la corriente que estamos suministrando de la fuente sea cero. ¿Cómo hacemos que la corriente sea cero? Pues si colocamos aquí nuestro símbolo de resistencias, para que una corriente tienda a cero necesitamos que la resistencia sea infinita. Si la resistencia es infinita, prácticamente la corriente no va a circular por aquí. Entonces la impedancia de entrada, que la podemos llamar Zin, debe de tender o debe de ser infinita. Otro parámetro del amplificador operacional ideal es la impedancia de salida. Recordemos que nuestra ganancia en el amplificador debe de ser lo más grande posible, debe de tender a infinito. Para que esto tienda a infinito, nuestra resistencia de salida debe de ser nula. Aquí colocaremos el símbolo de la resistencia y si la resistencia es muy grande va a limitar el paso de la corriente y esto va a afectar a la ganancia.
También, si nuestra impedancia o nuestra resistencia de salida es pequeña, vamos a poder suministrar la mayor cantidad de corriente por la salida. Entonces, la impedancia de salida, o ZO, debe de ser igual a cero. No debe de oponer ninguna resistencia para que la amplificación sea correcta y para que nosotros entreguemos la mayor cantidad de corriente a la salida. El siguiente parámetro es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta se refiere a que cuando nosotros conectemos una señal, ya sea por la entrada B- o B+, en el preciso instante en que nosotros conectemos esa señal en las terminales, se debe de ver reflejada en la salida Bout. Para que sea posible esto, debemos de tener un tiempo de respuesta igual a 0. O sea que inmediatamente que nosotros conectemos la señal aquí, se va reflejada en la salida. Otro parámetro importante es el ancho de banda. Recordemos que nosotros podemos utilizar señales que tengan distintas frecuencias, tanto frecuencias altas como frecuencias bajas. Por lo tanto, si nuestra señal que iniciamos aquí tiene frecuencias altas o frecuencias bajas, queremos que el amplificador operacional no altere esta señal y que la pueda trabajar. Entonces, el ancho de banda, que se escribe como BW, debe de ser infinito. No importa qué frecuencia nosotros coloquemos aquí o qué rango de frecuencias, el amplificador operacional ideal debe de ser capaz de manipular esa señal. El último parámetro es el offset. Recordemos lo que es un offset. Si nosotros vemos en una pantalla de osciloscopio una señal y esa señal está centrada en 0 volts, nosotros podemos hacer que esta señal se vaya o para arriba o para abajo. ¿Cómo hacemos esto? Pues le agregamos un offset. Si estaba en 0 volts, ahora la centramos en 3 volts y nuestra señal ahora subirá a centrarse en 3 volts. Esto es a lo que se llama un offset, simplemente es como agregarle voltaje o quitarle voltaje para centrarlo en un voltaje distinto. En un amplificador operacional ideal, si nosotros metemos una señal por cualquiera de sus terminales B- o B+, queremos que en la salida salga exactamente igual. O sea, si nuestra señal de entrada está centrada en 0 volts, queremos que esa misma señal de salida esté centrada en 0 volts. O sea, si nosotros metemos un voltaje aquí de 0, a la salida debemos de tener un voltaje de 0. Para el amplificador operacional queremos que el offset sea igual a 0. Lo que les decía, si nosotros colocamos un voltaje de 0, a la salida se debe de reflejar un 0. Lo podemos colocar en fórmulas de la siguiente manera. El voltaje de salida debe de ser igual a la amplificación por el voltaje de entrada. La impedancia de entrada debe de ser igual a infinita. La impedancia de salida debe de ser igual a 0. La ganancia debe de ser infinita. Y cuando nosotros tengamos un voltaje de entrada igual a 0, debemos de tener un voltaje de salida igual a 0. Esto es lo que es el offset. Bien, otra propiedad del amplificador operacional es que el voltaje B+, o sea, la terminal que no es inversora, debe de ser igual a la terminal inversora. ¿Esto a qué se refiere? Pues que si yo conecto aquí un voltaje de 0 volts, el voltaje se va a ver reflejado igual en la terminal no inversora con 0 volts. Si colocamos aquí 3 volts, en la terminal no inversora se van a ver reflejados esos 3 volts. Entonces, siempre que tengamos un voltaje aquí en cualquiera de las terminales, se va a forzar a tener el mismo voltaje en la otra terminal. Esta característica es muy importante y es la que más se va a estar utilizando para resolver circuitos. En los próximos videos voy a mostrar diferentes tipos de configuraciones, así que si no te quieres perder los videos, activa la campanita y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.